Pues bien, hermanos, pues como les decíamos, pues es un tiempo que siento que pues el Señor ha permitido, Señor, que podamos compartir su palabra. Y pues como decía, viviendo juntos la gloria de Dios. Y pues el tema es el origen de la creación. Y pues les voy a invitar a que, yo espero que todos tengan su Biblia a la mano porque pues vamos a estar viendo algunos pasajes, versículos de la palabra de Dios. Les voy a invitar a que vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 2, en el capítulo 2, 18, y dice: Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Aquí, pues, como nos dice la palabra de Dios, es hablar con respecto a qué es lo que Dios quiere para nosotros como matrimonios. Vemos que aquí eh, Jehová, nuestro Padre, pues dice que no era bueno que el hombre estuviera solo, y dice: le haré ayuda idónea para él. Entonces, de ahí nos vamos al Génesis, al 2:21, y dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Dice en el 22 hasta el 24. Dice: y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pues como vemos, aquí es donde empieza pues lo que Dios quiso que se formara el matrimonio, pero estamos viendo que el Señor creó al hombre, y después le dice que pues el Señor vio que necesitaba una ayuda idónea, y es por eso que vemos aquí en el 21, en el 2:21, que hizo caer en sueño, por un sueño profundo, a Adán, y mientras él dormía, dice que tomó de sus costillas para poder hacer a la mujer, y cuando la formó, pues vemos que Dios tomó a la mujer y la entregó a Adán. Entonces, pues vemos que Dios ya tenía pensado que así como hizo al hombre, también hizo a la mujer, y que posteriormente, pues bueno, tenían que unirlos, y posteriormente formar lo que hoy se llama el matrimonio, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo algunas citas que respaldan lo que Dios conformó, que instruyó el matrimonio. Y dice que fue instruido el matrimonio precisamente por Dios, y tiene tres aspectos básicos. El primero es que, como leíamos en Génesis 24, que el hombre dejará a su padre y a su madre. Esto cuando nos vamos a casar, cuando en la relación de noviazgo, eh, en las iglesias, sea en la católica o en las cristianas, pues siempre hay una plática
antes de llegar pues lo que es al acto pues del casamiento. Y precisamente, ¿por qué? Porque se les hace ver que el matrimonio pues no es cualquier cosa, que no es un juego. Y entonces es a donde son los fundamentos principales que dicen, y uno de ellos es como estamos diciendo, que el hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque en el momento que se van a unir en matrimonio, no es de que hoy en día sabemos que pues ya casi mucha gente no se casa, vive en unión libre, y pues eso de alguna manera es una falta ante Dios, porque no se está cumpliendo lo que Dios nos pide. Y por eso es que empezamos a leer desde Génesis que al ver que Dios, que el hombre pues estaba solo, le da a la mujer, y fue formada precisamente de una de sus costillas, y le da vida y se la entrega a Adán precisamente para que vivieran juntos. Y hoy en día, pues como decía, pues realmente esto ya se está perdiendo, ya son pocas las personas que se casan, sobre todo hoy la juventud, la adolescencia, pues nada más pues viven en unión libre, e incluso cometen pues adulterio, ¿no? Porque pues no se sujetan a lo que realmente la palabra de Dios nos manda, ¿verdad? Pero entonces dice que aquí dice que el hombre dejará a su padre y a su madre. Cuando se da una plática antes del matrimonio, esto es lo primero que son una de las partes que les piden, precisamente para que por aquí, una vez que se casan, no es de que pues yo me voy con mi papá, yo me voy con mi mamá, con la suegra o X, porque eso es fuera de lo que Dios nos está pidiendo. Por eso nos dice que dejará a su padre y a su madre, y esa es una de las bases fundamentales que debe uno de tener o considerar las personas que van a contraer matrimonio. El otro es que cuando una vez ya se les da la plática, entonces ya se pasa a lo que es la ceremonia, a donde es un acto ya público, a donde, pues como todos sabemos, pues se hace pues la ceremonia, se hacen los símbolos, y en el momento que todos somos testigos de cuando se están casando, en este caso las parejas, pues dentro de la ceremonia se hacen por medio de los símbolos, y también por medio de que pues todos seamos testigos de esa relación, porque como sabemos, en el momento que te casas, no veo que, o no vemos que, mejor dicho, vemos que en este caso el pastor pues da los votos cuando le preguntan en este caso al hombre y a la mujer, que si se aceptan como maridos, como esposos. Entonces, todo esto pues nos ayuda a que pues nosotros seamos testigos de esa unión que se está dando en ese momento. Entonces, posteriormente, pues ya una vez que se casan, pues ante los ojos de Dios es una unión que pues ya se lleva, y y ya queda, pues ante los ojos de Dios queda ya reconocido, y ante la gente pues también queda ya pues formalmente ya matrimonio ya casados. Posteriormente, el segundo dice que el hombre
se une y entonces empieza una responsabilidad de ambos, tanto del hombre como de la mujer. Entonces, una vez ya que ya se casaron, pues ya se tienen que vivir ambos en una casa y pues ahí es donde empieza ya su vida matrimonial y entonces ahí viene la responsabilidad de tanto del hombre como de la mujer. Pero vemos que decía que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y al unirse, él toma esa responsabilidad de cuidar a su mujer. Entonces, ambos llegan a ser una sola carne y en esta carne, cuando dicen una sola carne, también se refiere cuando entran en la intimidad. Es a donde Dios ve con agrado eso, porque es a donde se une ahí precisamente una sola carne, ¿no? Entonces, vemos que pues Dios a eso le agrada, ¿no? Que de esa manera, como matrimonios, en este caso las parejas que se casan, pues van viviendo la gloria de Dios y esto es lo que le agrada a Dios y por eso es que el Señor pues va bendiciendo el matrimonio. Aquí hay algo importante que tenemos que ver, que cuando uno se somete realmente a lo que la palabra de Dios nos pide, es que nosotros tenemos que ir obedeciendo y la clave de esto es obediencia. Si tú vas obedeciendo lo que Dios te va diciendo en la palabra de Dios, la bendición en tu matrimonio va a ser perfecta, va a ser obediente. Entonces, eso es lo que va a traer frutos y muchas de las veces, pues, chocamos porque decimos, ¿por qué no hay bendición en el matrimonio? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me pasa esto con mi esposo? ¿Por qué mi esposo no me entiende o mi esposa? Pues es porque no nos estamos sujetando realmente a lo que es la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que Dios nos pide, que nosotros tenemos que dejar todo lo que hemos vivido con nuestros padres o que vivimos con nuestros padres tiene que dejar. Y les voy a leer lo que dice aquí en Marcos 10, del 7 al 9, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces aquí vemos que es el matrimonio es establecido por Dios y que lo que Dios ha unido no lo debe separar el hombre. ¿Y a qué voy con esto? Muchas de las veces, cuando ya nos casamos, pues a veces que nos queremos ir que con el suegro o con la suegra o con los papás, ¿no? O sea, como que no nos independizamos. Queremos seguir dependiendo a veces del papá, de la mamá. Y yo no digo que no sea bueno, pero si la palabra de Dios te está diciendo que hoy tienes que vivir ya una vida de matrimonio junto con tu pareja, entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser obedientes, porque si nosotros empezamos a quebrantar ahí, a desobedecer, pues entonces realmente no va a haber bendición en tu vida matrimonial. Y a veces también puede causar problemas, porque si nosotros no entendemos que nosotros a final de cuentas dependo de mi esposo y de mi esposa y que sobre todo dependo de la ayuda de Dios, y si todo eso no lo llevamos a cabo, entonces vienen los problemas porque entonces estoy haciendo a un lado a Dios, estoy haciendo a un lado lo que Dios me está pidiendo que viva yo con mi esposo, con mi esposa, y si empiezo a, pues, si tengo por decir un problema y voy y lo comparto con mi suegra, con mi papá, pues entonces esa situación ya se empieza a quebrantar y empieza a abrir problemas en los matrimonios. Entonces, si nosotros
desde el momento que nos unimos y nos comprometemos y decimos que acepto a mi esposo y acepto a mi esposa y que es para toda la vida, ahí tenemos que entender que le estamos honrando a nuestro Padre Celestial con compartir nuestras vivencias de uno y de otro. Por eso dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre, porque entonces nosotros tenemos que obedecer, que tenemos que permanecer unidos y todo lo que pasa entre nosotros tenemos que solucionarlo nosotros. Y si en su momento, como hijos de Dios, pues tenemos alguna falta de sabiduría, alguna falta pues en nuestra relación, pues pedir consejería, pedir un discipulado, en este caso al pastor, para que pues él nos vaya guiando y nuestro matrimonio se vaya dando conforme a lo que Dios nos va pidiendo, ¿sí? Entonces, ahí de esa manera a donde, pues esto, cuando entendemos esto y lo obedecemos, pues esto le va agradando a Dios y Dios va bendiciendo el matrimonio. Pero cuando nosotros desviamos lo que Dios nos pide, entonces realmente se empiezan a cerrar puertas y pues entonces Dios no puede bendecir porque estamos en desobediencia. Entonces, ya una vez que pues hemos entendido esta situación de que tenemos que depender solamente de Dios y no tanto de los padres, porque yo, como decía yo no digo que no sea malo el no hacerle o pedir un consejo a un padre o a una madre, sino siempre es bueno, pues, hacer primero como hijos de Dios, acercarnos primeramente a Dios para que Él nos pueda dar la sabiduría, nos pueda dar el entendimiento de cómo llevar nuestra vida matrimonial, porque muchas de las veces los primeros años, pues a veces son difíciles, porque cuando una relación no es lo mismo en el noviazgo que en el matrimonio, porque en el noviazgo, pues son cosas maravillosas, son cosas que uno dice, pues te quiero, te amo, te adoro, pues sí, pero no es como que convivan ya diariamente. Entonces esa es la diferencia entre el noviazgo y el matrimonio. En el noviazgo, pues tú puedes ver preciosa, hermosa a tu esposo, a tu esposo. Pero ya en el matrimonio cambian las cosas porque se vuelve una responsabilidad ya más, pues más responsable tanto para uno como para el otro, porque en el matrimonio ya tienes responsabilidad tanto el hombre como la mujer. El hombre tiene responsabilidad porque tiene que cuidar, velar por la mujer, por la esposa, asimismo la esposa también por el hombre. Pero vamos a ver aquí en la palabra que cómo es que de alguna manera pues el Señor nos permite y nos da precisamente esa, esa guía para que nosotros podamos acercarnos a las cosas de Dios. Entonces, vamos a pasar al tema de la responsabilidad del hombre. Una vez, como decía yo, que ya se casaron, empieza entonces la vida ya matrimonial de ambos, tanto del hombre como de la mujer. Y vamos a ver aquí cuál es la responsabilidad del hombre. Y vamos a Efesios 5:25, y esto es lo que primero demanda el Señor. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego en Colosenses 3:19 dice, mirad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y luego en Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil. Entonces, como coheredores de la gracia de la vida, perdón, que da vuestras oraciones y que no tengan estorbo. Aquí vemos entonces cómo Dios le da cierta responsabilidad al hombre, también le da a la mujer, pero más adelante vamos a ver la responsabilidad
que Dios le da a la mujer. Entonces, dice aquí en Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ahí está la primera responsabilidad, que muchas de las veces cuesta amar. Y como decía yo, al principio, cuando realmente no tienes bien discernido lo que es el matrimonio, empieza a haber problemas. Y peor si no te acercas realmente o no empiezas a obedecer lo que Dios te dice, pues de entonces empieza a haber fracturas, empieza a haber pues ahí quebrantes en el matrimonio. Y si tú no solucionas esto como cabeza de hogar, como responsable de cuidar tu matrimonio, entonces empieza a haber esas fracturas y se empieza a generar problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, como dice la palabra, amad a vuestras mujeres. Y cuando dice amar, es amarla en todo, tanto en las buenas como en las malas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro deber como varones es velar por ellas y cuidarlas. Y por eso decían Colosenses, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Muchas de las veces vemos o hemos visto en matrimonios que a veces sale el clásico machismo, ¿no? De que pues yo como hombre tengo pues la responsabilidad y tengo que hacer esto y se hace lo que yo digo y se hace esto porque así soy yo y así tiene que ser. Y cuando caemos en esa situación o alguien cae en esa situación, empezamos a estar mal porque entonces no va a haber fruto en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque se empieza a estructurar, se empieza a quebrantar y entonces empieza a haber ciertos choques con la pareja, porque si la pareja lo que espera es que la ames, que la quieres, que la respetes, que la ayudes, porque tenemos que entender que es una ayuda idónea, como lo leíamos en Génesis, es ayuda idónea, no dice es una esclava para ti o es una, una persona que en la cual la tome yo como sirvienta o que la pueda yo ver. No, 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 o sea, eso no nos está diciendo. Y, por ejemplo, como decía, perdón, en primera de Pedro 3:7, nosotros maridos igualmente vivir con ellas sabiamente. Entonces, si nosotros no aprendemos a vivir sabiamente con ellas, es porque entonces no está siendo sabio ante los ojos de Dios. Entonces, cuando tenemos problemas y nosotros vemos que dentro de esos problemas no estamos poniendo los ojos en Dios y no le estamos pidiendo la guía y la sabiduría necesaria, pues entonces empieza a suceder problemas y esos problemas son los que nos van a ir apartando y y le estamos dando al enemigo puertas para que se generen más problemas. Entonces, estamos desobedeciendo ahí la palabra de Dios que nos manda. Entonces, aquí es obediencia, la clave es obediencia, someterte a la voluntad de Dios, a lo que Dios nos pide. Entonces, aquí dice que tenemos que tratar a la mujer como un vaso frágil, porque Dios la ve a la mujer como un vaso frágil, que lo tienes que tratar con mucha ternura, con mucho amor, porque todo eso son los frutos para que puedas tener en futuro un buen matrimonio. Y les voy a comentar lo que decía un escritor llamado Mighty Herring. Dice, de acuerdo a lo que leímos en Génesis 2:21, decía, ¿de dónde sacó Dios a la mujer? Bueno, como leíamos, de la costilla del hombre. Dice, ¿por qué Dios sacó a la mujer? ¿Por qué Dios no sacó a la mujer de un dedo, o de unos pies, o de las manos, o de la cabeza? Esto tiene una razón de ser, porque a la mujer no la hizo de la cabeza para que la mujer no se enseñoree, no la hizo de sus pies
para que el hombre no la pisotee. No la hizo de sus, no la hizo de sus manos para que el hombre no la golpee. Entonces, lo contrario dice, la hizo de sus costillas, que está cerca de y debajo de sus brazos, para que la proteja y la cuide. Esa es la razón por la cual la mujer fue hecha de la costilla del varón. Entonces, aquí vemos que en algunos matrimonios, cuando empieza a haber golpes, cuando empieza a haber problemas, cuando empieza a haber situaciones más críticas, entonces ahí Dios no puede bendecir, primeramente no puede bendecir al hombre. ¿Por qué? Porque si Dios le ha dado la responsabilidad de cuidar y velar y respetar y amar a su mujer, cuando sucede en este tipo de situaciones se vuelve difícil y entonces el primero que está desobedeciendo es el hombre. ¿Por qué? Porque no está cuidando y amando a su mujer. Y esto, pues obvio, cuando el hombre pues empieza a pedir bendición, pues no va a haber bendición. ¿Por qué? Porque Dios está viendo que hay una falta de parte del hombre cuando el hombre tiene toda esa gran responsabilidad de velar y cuidar y respetar a su mujer. Entonces eso no le agrada a Dios. Entonces es por eso que aquí pues nos dice que debemos de cuidar, amar y respetar a nuestra mujer. Dice, y luego dice, el varón que cumple esto, dice, en el caso, por ejemplo, de que si tú cuidas, amas y respetas a tu mujer, son las cosas que le agradan a Dios y entonces Dios te ve como un varón que cumple con lo que Dios te ha puesto en la palabra y eres un verdadero varón delante de Dios porque estás haciendo lo que Dios te está pidiendo y estás obedeciendo su palabra. Entonces, pues vemos aquí cómo es que nuestro Padre Celestial nos pide y se agrada cuando nosotros nos sujetamos y obedecemos la palabra. Entonces, si queremos tener pues un matrimonio feliz, pues tenemos que obedecer, someternos a la palabra de Dios. Y dice, Dios ha dejado en su palabra las ordenanzas que son estas para que un matrimonio dure para siempre. La pareja que quiere vivir en bendición debe de obedecer lo que Dios nos ha puesto. Y pues lo contrario, los matrimonios que fracasan es porque no hay respeto, no hay obediencia y desobedecen lo que Dios nos ha mandado. Entonces, el matrimonio que obedece a Dios es un matrimonio que va a tener bendición, que va a tener prosperidad y que a final de cuentas va a vivir pues con una felicidad que viene del cielo. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo la sabiduría y la guía de nuestro Dios. Entonces, pues brevemente les comparto esta reflexión con respecto a lo que es la responsabilidad del hombre. Entonces, pues es el tiempo que pues se termina ahorita, llevamos un tiempo para llevar un control y pues vamos a dar paso ahora a la responsabilidad que tiene la mujer y es a cargo de nuestros pastores Leonor y Amado. Entonces, le cedo el tiempo a los hermanos para que compartan ahora la responsabilidad de la mujer. Gracias, hermano. Gracias, Juan. Muy bien. Bueno, gracias sobre todo porque introdujiste el capítulo de Efesios, capítulo 5. Y es muy interesante ese capítulo. Pensemos por un momento que en aquel entonces fue escrito antes del año 100, más o menos por el año 60. Entendamos que el año 0 es cuando se calcula que Jesucristo nació y aproximadamente en el año 60 se escribe esta carta para los Efesios. Puntos importantes que tenemos que ubicarnos un poquito es cómo se veía a la mujer históricamente en aquel entonces. Bueno, pues en aquel entonces, en el reino romano y también de alguna manera para los judíos, la mujer no tenía el mismo valor que tiene el hombre. Hoy eso ha cambiado, ¿sí?
Entonces, es más, apenas el siglo pasado empezaron a votar las mujeres en Estados Unidos o en México, ¿me explico? Antes no podían votar, es decir, no siempre se les vio como ahora vemos a las mujeres. Entonces, ese es un punto importante. En aquel entonces se veían a las se veía a la mujer, aunque uno puede enamorarse, puede tener ese cariño, tanto con la mujer como con las hijas, siempre se veía que eran como, no digamos objetos, pero eran personas como de menor valor. Esa era la apreciación que se tenía en aquel entonces. Y yo creo que aún prevalece mucho, porque lo llamamos machismo, esa situación en nuestras vidas. Pero Efesios 5, que es el tema que estaba tocando Juan, nada más quiero introducirles algo interesante. Efesios 5:1 comienza diciendo, sean imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, aquí hay algo muy importante. Este capítulo 5 que estamos analizando, lo que está diciendo es que Cristo se entregó por nosotros como una ofrenda y un sacrificio a Dios. ¿Bien? Entonces nos dice, sean iguales. Tienen que ser iguales a este tipo de ofrenda. De ahí, del versículo 3 al 18, habla de los pecados que deberían de quitarse de la gente. Pero llegamos al versículo 21, que es clave en este momento. El versículo 21, recuerden que acabamos de ver que la palabra dice que debemos de ser como hijos amados, ¿ok? Y en el versículo 21 del capítulo 5 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, o sométanse unos a otros en el temor de Dios. El sometimiento, averigüé la palabra en griego y es upotazo. Y upotazo significa ponerse debajo de la persona que ha sido seleccionada. Entonces, dice, sométanse unos a otros. Es decir, en algún momento alguien está seleccionado para algo y se somete. Y en otro momento otra persona está seleccionada para algo y la gente se somete. Por ejemplo, yo le pedí a Juan que por favor guiara esta reunión. Y yo, como él es el que está guiando la reunión, yo me someto al tiempo que me asignó. ¿Bien? Entonces, es muy importante que nos sometamos los unos a los otros. Recuerde, no olvide que porque al principio hablamos de que debemos de ser como hijos amados como Cristo y que Cristo hizo una ofrenda y sacrificio de su vida. ¿Bien? Punto número 2, debemos de someternos los unos a los otros. Y es muy interesante que después del versículo 21, donde dice que nos debemos de someter los unos a los otros, inmediatamente en el versículo 22 dice, las casadas, y empieza a hablar sobre las situaciones de las casadas. Y después el tema que tomó Juan, los maridos deben de amar a sus mujeres. Entonces, está hablando de que hay que someternos los unos a los otros, pero pareciera que solamente habláramos del sometimiento de la mujer al hombre, pero no. Más adelante explica lo que Juan estaba diciendo, que el hombre debe de someterse a Dios y al someterse a Dios tiene que darle el valor que le corresponde a la mujer. ¿Me explico? Y al darle ese valor, eso que está escrito aquí en Efesios, en aquel entonces era una idea revolucionaria. Imagínese que a la mujer nunca se le daba un lugar así, pero cuando llega Pablo y les dice, ustedes tienen que amar a sus mujeres. Fíjense que la palabra no dice a las mujeres que amen a sus esposos, pero lo que está dando es la orden a los hombres de amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y acabamos de leer en el versículo 1 y 2 que se entregó como una ofrenda y sacrificio a Dios. Entonces, ese sometimiento debe de ser mutuo. Es muy interesante. Las mujeres se van a someter, sí, a la autoridad del varón para que haya un orden. Pero al mismo tiempo, el hombre se somete a Dios y entonces muestra un amor que no existía antes a la mujer. Eso era una idea revolucionaria para la época en la que estaba Pablo. Olvídense, eso no había sido concebido. Es muy interesante ese punto. Así que, bueno, como ya lo explicó Juan,
está diciendo aquí, por ejemplo, en el 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, versículo 2 de este capítulo dice, se entregó como ofrenda y sacrificio a sí mismo por ella. Yo quiero preguntarte, quiero que meditemos por un momento. Esposos, nos estamos entregando a nuestras esposas como un sacrificio, como una ofrenda a Dios. Vea lo que te estoy diciendo. Estamos entregando o entregándonos a Dios hacia nuestras esposas, como si fuera un sacrificio y ofrenda. Es que está de pensarse, porque yo te aseguro, es más, yo puedo decirte que a mí me falta. Para que yo pudiera decir, sí, así como Cristo, o sea, me quiero someter así como Cristo se sometió y voy a amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Esposo, ¿tú amas a tu esposa como Cristo ama a la iglesia? Es muy, muy de pensarse. Bien, ahora, ya para dejarle la palabra a Leonor. El versículo 33 termina Pablo diciendo, bueno, ya hablé mucho, dice, por lo demás, o resumiendo, cada uno ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Entonces, está diciendo, la sujeción de la mujer se va a reflejar a través del respeto de la mujer hacia el varón. Y aquí es a donde Leonor me va a ayudar con los puntos que tenemos para lo que vemos siempre como respeto hacia el varón. Bueno, cuando hablamos de que el hombre ame a la mujer como Cristo amó a la iglesia, estamos notando un punto que me gustaría que lo reflexionaran mucho todos, y es, cuando el hombre ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia, se nos hace la tarea más fácil a cada uno de nosotros respetar al varón, aunque no estoy diciendo que es un condicional. ¿Ok? Eso es como si la palabra dijera, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida y sea de larga vida en la tierra. No te está diciendo, si tus padres son buenos, hónralos. No estoy diciendo eso, ¿verdad que no? Ahora, estoy diciendo, en el momento que el varón ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia, esta tarea se hace más fácil de sujeción de la mujer hacia el hombre. Pero el compromiso que tú haces al decir sí, como estaba diciendo Juan, te casas, dejas a tu padre y a tu madre y te unes a tu mujer y los dos son uno solo. En el momento que tú dices sí, acepto, debes de dejarlos, pero empezar también a sujetarte a tu esposo. Y en el momento que hablábamos de esta situación, decíamos, ok, ¿cómo me sujeto? Porque la sujeción es relativa. Muchos podrían decir, yo me estoy sujetando, yo lo estoy haciendo bien, yo obedezco a mi marido, pero en cuántas cosas no faltamos el respeto y en cuántas cosas no realmente valoramos lo que se hace. Y les vamos a tocar algunos puntos como consejo para que esa sujeción sea de bendición y para que más o menos nos quede algo claro de lo que debemos de hacer a la hora de sujetarnos. Ejemplo, ¿cómo respeto a mi esposo? Miren, muchas veces cuando tú le preguntas a un esposo, ¿qué eres tú? Él te va a decir, soy ingeniero, soy panadero, soy chofer, soy vendedor. Él es parte de su trabajo. ¿Y cómo lo respetamos? Respetamos lo que él hace como su conquista. Valora su deseo de trabajar y de tener éxito. Cuando yo le digo a mi marido, lo que tú haces no me gusta, ese trabajo no haces para nada, no sirves para esto, no sirves para lo otro, estoy faltándole el respeto.
Una parte de sujeción es bendecir, alabar, ayudar al marido, ser esa ayuda idónea de decirle, si tú puedes hacer el mejor trabajo de este mundo, estoy orgullosa de ti. Realmente estás sujetándote a él en esa forma, estás valorando ese poder de conquistar un trabajo y de proveer para su hogar. Estamos valorando también la jerarquía, valora su deseo de proteger y de proveer al hogar. Muchas veces nos dicen, no vayas para allá o no vengas para acá y no hagas esto, y probablemente alguna mujer va a decir, ay, qué fastidio, me quieres dominar, me quieres tener aquí en la mano. Pero ¿por qué si no hablando como matrimonio podemos llegar a un punto de, ok, no quieres que vaya? Lo voy a hacer, no voy a ir. Me gustaría que lo conversáramos más. Hombres, ustedes están aquí y entienden que las mujeres no es que necesitemos explicaciones, pero sí necesitamos conversar. Y la conversación es un punto clave y maravilloso en un matrimonio. Entonces, es importante que ese vínculo a través de la comunicación se haga entre los matrimonios. Entonces, la autoridad del varón valora su deseo de servir y de querer dirigir. Miren, la gran mayoría de los hombres trabaja. ¿Alguna vez le has dicho como esposa, oye, realmente aprecio y valoro el esfuerzo que haces de levantarte tan temprano, de ir a trabajar, de hacer un viaje, de proveer para tu familia, de aunque haga frío o aunque haga calor, tú estás ahí? Cuando tú le dices esas palabras a un esposo, vas a obtener algo totalmente diferente. Vas a obtener, wow, nunca me habías dicho algo tan hermoso. Porque yo creo que todo varón se siente muy bien cuando su esposa le dice, no sabes cómo te admiro, cómo valoro el esfuerzo que tú haces de salir cada mañana y de hacer este trabajo. Es más, ¿valoras cuando llega el dinero a tu casa? ¿Lo bendices? ¿O dices, es muy poquito dinero el que me estás trayendo, esto no me va a alcanzar? Cuando llega el dinero y tú lo bendices, ese dinero se multiplica. Cuando tú llevas el dinero y dices, es que hay dinero porque yo trabajo y yo lo traje, déjame decirte que ese dinero no va a alcanzar. Porque todo lo que provee el hombre y lo que provee la mujer es para el hogar. Y cuando yo entiendo que somos un equipo y que lo que proveemos entre los dos es de bendición, y aunque sea el varón el único que trabaje, lo que lleva para el hogar es de bendición, yo bendigo ese dinero y ese dinero se va a multiplicar al 1000 por 1 en mis manos, porque Dios nos ha dado esa cualidad. Valora el poder de relación. Valora que tu esposo necesita tener hombro con hombro. Nosotros queremos hablarnos de frente, él quiere tener una persona, no necesita verte la cara para contarte las cosas. Entonces hace esa compañía. Y lo último que bueno, es valora la intimidad sexual. Es un tema del cual casi no se habla, mucho menos en los matrimonios, un tema tabú, pero sí, o sea, valora su deseo de intimidad sexual. Y como esposa, cuando tú dices, no, me duele la cabeza, mañana, ahorita tengo no sé qué más, y no cumplimos también las necesidades de nuestro esposo, estamos faltando el respeto en ese sentido. Entonces, es importante que seamos cariñosas con nuestros esposos, que apreciemos el trabajo que ellos hacen, que valoremos el dinero que traen. Esa es parte de la sujeción. La sujeción no es me quedo callada, no digo nada, me pueden patear, o sea, no, porque cuando las personas escuchan eso, están escuchando cosas totalmente diferentes. La sujeción es, ¿qué valoro yo de mi esposo? ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo bendecir?
¿Cómo puedo ser esa ayuda idónea para subir los dos juntos y bendecir este hogar y este matrimonio? ¿Ok? Gracias. Sí, sí. Perfecto. Adelante, Silvia. Gracias, pastores. Ahora le doy el tiempo a mi esposa, que ahora tiene algo. Ay, 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 ay. Perdón, se puso silencio en el micrófono. ¿Lo pueden desmutear, por favor? Ahí está. Bueno, buenas noches, hermanos, y bienvenidos a todos los matrimonios que nos acompañan en esta noche. Y les voy a presentar un matrimonio joven que nos van pues, a compartir las experiencias que han tenido. Y este matrimonio joven es Moisés y Connie. Adelante, Moy y Connie. Buenas noches, hermanos. Pues nosotros somos la familia Pérez Méndez. Mi esposa es Connie Yazaret Méndez Triano y pues yo, Moisés Pérez. Vamos a leer un versículo y ahorita vamos a hablar de él. Buenas noches, está en Primera de Corintios 7, del 10 al 11. Y dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Bueno, pues básicamente la palabra de Dios dice que el matrimonio es para siempre. Y pues realmente pues es lo que debe de ser. El matrimonio es, digamos, que hasta que la muerte nos separe, ¿no? Que es cuando ya pues se puede decir que quedamos a lo mejor libres, pero Dios establece que el matrimonio es para siempre y pues hoy en día vemos cosas ya muy diferentes. La juventud de hoy pues nada más se junta en unión libre, se van a vivir a la casa de los papás, pues todo eso va en contra de Dios y realmente pues eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que sea un matrimonio para siempre, Dios quiere bendecir esos matrimonios, Dios quiere todo lo mejor para el que pone como cimiento a Dios en sus vidas. Entonces realmente es lo que nos está hablando de que el matrimonio es para siempre. Hay veces que pasamos por etapas difíciles, el matrimonio siempre va a ser pues difícil, no, nunca se dice que el matrimonio no va a tener problemas, pero pues de eso también se aprende, de las situaciones difíciles y sobre todo que puedes poner todo en las manos de Dios y confiar en Él y pedir aún por nosotros y por nuestras esposas, porque difícilmente pues a veces nosotros pensamos que hacemos las cosas bien cuando estamos mal, no pensamos en lo que nuestra esposa piensa, en lo que le decimos, de cómo la tratamos, pues ellas tienen una forma de pensar muy diferente a la de nosotros, tienen sentimientos más sensibles a los de nosotros. Entonces realmente pues sí hay que ser un poquito pues más sensibles a lo que ellas sienten, a sus sentimientos, a diferencia de nosotros. Entonces pues eso es lo que nos quiere decir Dios. Pues también Dios bendice los matrimonios. Una de esas bendiciones pues son los hijos también. Nosotros tenemos a 2 hijas y pues también les queremos dar una noticia, pues también pues viene otro bebé en camino. Entonces pues también estamos felices por eso, porque pues Dios bendice y ahorita pues también, bueno, salimos un poquito del tema, pues también estamos orando por Connie para que pues este bebé que viene en camino pues sea instruido por Dios, aún desde el vientre. Entonces esa es la noticia que tenemos. Yo también, pues cuando supe, pues me sorprendió porque no lo esperábamos, pero pues eso también es una bendición de Dios, el tener a los hijos. Entonces estamos muy alegres y a ustedes como matrimonios, pues también los alentamos a que pues sigan a Dios en todo momento. Es como les decimos que a veces pues pasamos por situaciones difíciles, pero aquí lo que se necesita es siempre estar fortalecidos en Dios. Siempre hay que pedirle sabiduría a Dios porque Él nos va a dar la sabiduría que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué quieres decir algo más? Bueno, pues nosotros llevamos 5 años de conocernos y 3 años de estar casados.
Y pues durante esos 3 años, pues sí han sido pues tanto buenos como malos, y pues las bendiciones, como decía Moy, pues ahora sí, la llegada de nuestros hijos. Pero en todo ese momento, pues nosotros hemos visto la mano de Dios sobre nosotros, bendiciones tanto en el trabajo, en el hogar y económicamente. Y pues ahora sí que, pues estamos agradecidos porque a pesar de, pues ser jóvenes, pues sí nos ha costado mucho, pero ahí la vamos llevando. Gracias a Dios, pues también Dios nos tiene paciencia, nos tiene mucho amor, y pues siempre estamos pidiéndole a Dios que nos ayude, que pues siga transformando y cambiando nuestros corazones, nuestros sentimientos, porque pues sabemos que por nuestras propias fuerzas pues no puede ser así. Sí, hermano, pues eso es nuestro testimonio que tenemos como matrimonio joven que llevamos ahorita. Entonces, esperemos pues les pueda ayudar y igual les pueda bendecir. Y sobre todo lo que les decíamos, confiar en Dios siempre. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Moy y Connie, por compartir pues este testimonio con nosotros, y de verdad que Dios les siga bendiciendo y que sigan en el camino de Dios y que nunca se aparten de Él, porque el Señor siempre los quiere juntos, pero también para la obra de Dios. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora les voy a presentar a la hermana Mari. Ella es una mujer con mucha experiencia y ella nos va a dar pues algunos consejos de cómo seguir adelante en nuestro matrimonio, en las buenas y en las malas. Y le doy el tiempo a mi hermana. Adelante, hermana Mari. Ahí está, adelante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mari Sánchez. La invitación también era para Agustín, pero no se encuentra en este momento. Entonces, yo voy a dar un testimonio, pero conforme al versículo de Proverbios 24, 3, 4. Dice, con sabiduría se construye la casa y con inteligencia se ponen los cimientos. Con el conocimiento se llenan sus cuartos de objetos y valiosos como objetos valiosos y de buen gusto. Aquí nos está hablando que son 3 fundamentos lo que pide Dios para edificar un matrimonio, una familia. Y es la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. En Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es la inteligencia. Y precisamente nos habla de eso, que la sabiduría empieza con el temor de Dios. Dice que ese es nuestro lugar de inicio. Si deseamos sabiduría, debemos reconocerlo a Él, tomarlo en cuenta para todo como la fuente suprema de toda sabiduría. La sabiduría edifica una casa, una familia, una vida, un hogar. La sabiduría se puede extender para edificar una colonia, una ciudad, una nación. El entendimiento afirma la casa. Incluye la razón, la inteligencia, la habilidad y la discreción. Entender es comprender o captar el significado de algo. Si debo afirmar lo que edifiqué sobre un fundamento sólido, debo entender qué estoy haciendo, tanto por qué lo hago. El conocimiento hace que la casa se amueble. El conocimiento es la información, los hechos, las ideas, las verdades. El principio del conocimiento es tanto teórico como práctico. Lo obtenemos por medio del estudio o la vivencia personal. Es la información de hechos, verdades, de vivencia personal, desarrollando familiaridad con asuntos que conciernen no solo a nuestra vida, sino también al mundo en el cual vivimos. Cualquiera que construya
la familia es con un propósito de tomar en cuenta todos estos principios eternos de la palabra de Dios, que son los que edifican nuestro hogar. Con respecto a esto, ¿cuál sería mi testimonio? Cuando yo me casé, yo no era cristiana. Sí, nos casamos por lo civil, por la iglesia en ese tiempo católica, que era la creencia que profesaba. Entonces, yo eduqué a mis hijos, y digo yo, porque su trabajo de Agustín siempre ha sido fuera, siempre él ha estado como ausente. Entonces, la forma que tratamos de educar a los hijos, pero era yo la que estaba con ellos, era conforme a los valores y principios de la sociedad, no en palabra, pero siempre sabiendo mis hijos qué era lo bueno, lo agradable, lo que era agradable para Dios, aunque en esos momentos no tenía ese conocimiento de la palabra, ¿no? Pero siempre, a partir de que llegué a Cristo y empecé a saber lo que Dios dice, lo que es el esposo para la esposa y lo que la esposa debe de ser y lo que es la educación de los hijos, pues ahí el Espíritu Santo me iba mostrando, ¿no? En esta tuviste palomita, aunque no conocías a Dios, en esta, una espantosa X, ¿no? Porque claro que hubo cosas que traté de que fueran en los principios, en los valores, ¿no? Pero también siempre la misericordia de Dios estuvo conmigo, porque siempre lo poníamos a él primero siempre lo pusimos. Entonces también nunca le resté autoridad a Agustín. Siempre yo traté de que, aunque él no estaba presente, cuando mis hijos pedían permiso para algo, siempre le decía, si habla tu papá y le comentan ustedes que quieren hacer alguna cosa o salir, si él dice que sí van, y si tu papá dice que no, no van. Entonces, doy gracias a Dios porque su misericordia y su amor siempre nos guardó. Mis hijos, está Laín aquí, que es mi hijo, doy gracias a él porque ha hecho un matrimonio, gracias a Dios, ha sido obediente conforme a la palabra de Dios, y con mis hijas hasta la fecha estoy dándoles a conocer ahora, ¿no? Lo que yo conozco, que dice Dios conforme al matrimonio, conforme a la educación a mis nietos ahora, que quizá en ese momento no fue en esa formación de Dios, del temor y el conocimiento de Dios como ellos se criaron, y ahorita eso estoy tratando con mis hijas, tanto en su matrimonio, dándoles ese consejo conforme a palabra, no conforme al corazón de Mari, que es la madre, ¿no? Y que a los nietos sean eso, como disciplinados conforme a la palabra, que sean esas flechas en manos del cazador, dando directo a lo que Dios quiere para ellos. Y le doy gracias por eso, y doy gracias a Dios. Ok, hermana. Testimonio que puedo dar. Sí, hermana, muchísimas gracias por haber compartido este versículo, y en medio de eso sabemos que también podemos ir aprendiendo, y de verdad que nos da mucho gusto que usted haya compartido esto porque nos ayuda, yo creo que a todos, aún seguimos aprendiendo de lo que Dios quiere en nuestro matrimonio. Muchas gracias, hermana. Y ahora les voy a presentar a otro matrimonio joven, que él también nos va a dar un testimonio de lo que han ido viviendo día a día en su corto matrimonio, pero mejor que él nos los diga, que él nos cuente su experiencia. Es Alain, te doy el tiempo. Adelante. Hola hermanos, buenas noches. Buenas noches. Nosotros somos el matrimonio Monterrosos González. Como ustedes saben, tenemos muy poquito tiempo Tenemos 8 meses, 8 meses de casados. Y queríamos retomar lo que estaban hablando acerca de Efesios. Van a leer un pequeño versículo. Bueno,
es Efesios 5:28. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa, en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Este es un versículo que a Mara y a mí nos llega, porque no sé si todos sepan, pero Mara y yo trabajamos en la misma empresa. Los dos somos ingenieros, entonces muchas veces el mismo trabajo nos hacía estar peleando, el mismo trabajo nos hacía acercarnos mucho, alejarnos mucho, y a mí me hizo reflexionar. Hace algunos días tuvimos algunas experiencias y le comenté a Mara que ella había sido influencia positiva para mí, que hasta algún tiempo yo notaba algunas cosas, algunas acciones para mí eran normales porque siempre las vi así, y cuando las vuelvo a ver en ese momento, digo, híjole, como que esas acciones no eran tan naturales, no eran como deberían de ser. Y le dije, Mara, te agradezco porque tú has sido influencia positiva para mí. Como yo estoy seguro, algo ha sido de influencia positiva para ti, espero. Y pues no les vamos a mentir, hermanos, en estos 8 meses hemos tenido altibajos, hemos tenido más altos que bajos, y hemos tenido experiencias no muy gratas, ajenas respectivamente a nuestro matrimonio, pero que sí nos han afectado. Y podemos darnos cuenta de una cosa, y que siempre Mara y yo platicamos que tenemos oportunidad, es que Dios nos ama, que Dios nos demuestra cada momento que nos ama, que no se aleja de nosotros, que aun cuando nosotros en ocasiones estamos un poco fríos, dispersos, Él nos sigue demostrando que nos ama y que no tenemos que salirnos de ese camino. Y no, como decía la pastora, como una condicionante, no es como si estás conmigo, te va a ir bien. No, 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 no. Nosotros sabemos que en todo lo bueno, lo malo que nos pasa, Dios nos está mostrando que nos ama, nos está mostrando cómo tenemos que hacer las cosas. Que podemos llegar a ser cabezas duras y no seguirlo, ya es cuestión de nosotros. Pero Dios en todo momento, nos ha demostrado que nos ama. Ahorita comentaban que es importante que la esposa y el esposo se digan cuán importante es lo que hace el uno por el otro. Y ahorita cuando lo comentaba, le apreté la mano a Mara, porque seguido nos estamos diciendo cualquier cosa es, si ella se queda o se va a hacer algún trabajo, yo le digo que estoy orgulloso de ella, que le agradezco mucho todo lo que hace por mí, ella de la misma forma. Igual ha sido un poco complicado porque fuimos educados de maneras diferentes, y pues al final sí chocamos. Pero creo que Dios en su misericordia y en su amor nos ha mostrado el camino que debemos tomar como matrimonio. Y que nos falta mucho, muchísimo, muchísimo, porque no somos perfectos. Tenemos muchas cosas que mejorar, pero creo que elegí a la persona correcta para poder seguir en ese camino. Entonces, bueno, ese es nuestro testimonio. No sé si Mara quiera agregar algo más. Está perfecto, de amor, gracias. Eso sería todo, hermano. Ok. Ok, Perdón. sí. ¿Es todo? ¿Ya no van a comentar? Bueno, ok, seguimos adelante. Muchísimas gracias, hermanos, por haber compartido parte de su matrimonio en el corto tiempo que llevan, pero que Dios les siga bendiciendo y que el centro de su hogar sea el Señor. Y como decían ustedes, bueno, yo comento, sin Dios no somos nada, y necesitamos día a día buscar del Señor. Que Dios les siga bendiciendo y muchos años de vida el Señor les dará y les guiará siempre. Bueno, Gracias, entonces, hermana. felicidades. Y ahora le vamos a dar tiempo también a otro matrimonio que ellos nos van a compartir también parte de su trayectoria de matrimonio, porque pues ya tienen más experiencia, ya tienen más años de casados, pero mejor que ellos nos los cuenten. Entonces ahora les presento este matrimonio que es Max y Liliana. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. A todos. Bueno,
Bueno, para empezar, nuestro versículo que queremos leer en esta noche es Primera de Pedro 3:1 y dice así: Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por su comportamiento de ustedes que por sus palabras. Bueno, en esta ocasión voy a hablar yo porque, bueno, creo que no sé cuál de los dos es más llorón, si Max o yo. Pero bueno, lo que queremos compartirles, bueno, nosotros tenemos 12 años de casados. Tenemos a Regina de 11 años, Danilo de 5 años. Nos casamos, cuando nos conocimos, ya conocíamos de la palabra los dos. Nos casamos por el civil, nos casamos o sea, algún pastor nos casó de acuerdo a los criterios cristianos. Y pues de ahí empezó nuestra historia. Realmente, aunque somos un matrimonio que tenemos ya muchos años juntos, nos falta mucho por aprender. Podemos decir que a lo mejor con los hijos, con el trabajo, con el cuidado del hogar, pues sí tenemos más experiencia, pero pues no estamos exentos de equivocarnos, de cometer errores, pero también de aprender de esos mismos errores. Y sobre todo, lo que hemos aprendido es que por las situaciones, las múltiples situaciones que hemos pasado, que muchas son muy difíciles, muchas han sido muy duras, muchas han sido muy, pues demasiado dolorosas. El centro de nuestro hogar siempre ha estado nuestro Señor Jesús, porque sabemos precisamente que sin Él no estaríamos juntos, sin Él no tendríamos a nuestros hijos. Ahora nos da gusto ver a nuestros hijos participando en las reuniones de niños, Regina con los panderos, Danilo también ahora nos admira porque ha tenido una facilidad muy grande para hacer sus oraciones, para interceder por el mundo, por el coronavirus. Entonces, esa es pues el fruto que ha estado dando las enseñanzas que en determinado momento nosotros les hemos dado a los niños, que el centro de nuestra vida y de nuestra familia siempre ha sido el Señor Jesús, que no hubiéramos pasado todos estos problemas que hemos tenido, no los hubiéramos sobrevivido si nuestro Señor Jesús no estuviera de nuestro lado. Así como dijeron al principio, que pues en el plan de Dios no está un divorcio. Yo le creo que en el plan de Dios no está un divorcio, pero sí la obediencia, sí la fidelidad a nuestro Señor, como Él ha sido fiel con nosotros hasta este momento. Entonces, también como dice aquí el versículo, que para que nuestro comportamiento de esa forma hable a través de nosotros, de que Jesús está en nuestras vidas, de que Jesús existe, porque pues mi esposo les comparte a sus hermanos a través del teléfono, siempre les comparte una palabra, así como lo comparte en el grupo de Factor de Cambio. Los domingos se les comparte parte de la predicación, los textos, y pues yo siento que ahí es una semilla que en el comportamiento, sobre todo de Max, al verlo bien, al verlo comprometido, al verlo responsable, pues su misma familia puede acercarse al Señor y puede ver que esto es real, que no nada más son palabras, sino que realmente el amor y la misericordia de Dios es real. Y ellos pueden aceptar al Señor Jesús a través de todas estas enseñanzas y de nuestra propia vida. Entonces, lo que yo quisiera decirles es que sí se puede, sí hay muchas dificultades, pero solamente con Dios de nuestro lado y nosotros siendo obedientes a los mandatos de Dios, sí se puede. Okay. Amén. Okay. Bueno, eso es todo. No tengo palabras. Ya. Bueno, muchísimas gracias Liliana y Max por este testimonio que comparten con nosotros y como tú decías que
en medio de nuestro matrimonio es Dios y Él es el que siempre nos va a guiar en las buenas y en las malas y que le sigan echando ganas, sigan adelante y buscando de Dios. Que Dios les bendiga. Y ahora pasamos con otro matrimonio también de muchos años de experiencia, pero también guiados por el Señor y les voy a presentar este matrimonio que es Mauro y Pili. Adelante, hermanos, por favor. Hola, ¿cómo están? Bendiciones Hola, a buenas todos. noches. Buenas noches. Bueno, Buenas noches, soy la hermana buenas Pili. noches. Yo soy esposo de Pili, soy Mauro y queremos contarles parte de nuestro testimonio. Pues nosotros tenemos 40 años ya de casados y traté de hacer pequeño nuestro testimonio. Para mí, el más importante de mi vida ha sido en el año 2000. En el año 1999, mi esposo él se convirtió, recibió la presencia del Señor y yo no comprendía. Yo en el año 1999 caigo enferma de un fuerte dolor en el estómago. Me hicieron estudios diciéndome que tenían que operarme. Yo siempre crecí en la iglesia cristiana católica desde muy chica. Para mí no faltaba a la misa los domingos y batallaba siempre porque mi esposo él no quería ir. Solo iba yo con mis hijas. Cuando mi esposo entregó su vida a Jesús, yo no entendí. Hubo un cambio total en su vida, se cambió, él cambió, se volvió atento, cariñoso hacia nosotros. Nos hacía desayunos, limpiaba. Yo trabajaba de lunes a viernes en la mañana y él trabajaba en las tardes. Cuando despertaba estaba el desayuno listo, cosa que no hacía. Se volvió muy atento con nosotras. Yo lo veía raro. Le decía que qué le pasaba. Él me decía que Jesús cambió su vida y le decía que no podía creer. Yo le decía que no podía creer si no iba a la iglesia. Yo peleaba con él. Yo le decía que Dios a él servía. Si no iba a la iglesia, pasó el tiempo, yo fui poniéndome más grave, pero a pesar de eso, yo lo maltrataba. Yo maltrataba mucho a mi esposo. Le decía que se fuera de la casa, que ya no lo soportaba. Una vez aventé un cajón con su ropa y lo corrí de la casa. Y no se fue. Le decía que yo, enferma, no sé a qué Dios adoraba. Me pongo todavía de que las peleas eran cada día más. Yo me sentía cada día más mal. Una vez desperté, vi a mis hijas, a Gaby y a Evelyn, arrodilladas y a mi esposo orando. Yo, así como estaba mal, no entendía. Me enojé mucho porque yo no entendía qué pasaba con mi esposo. Le dije, yo te prefiero mejor como eras antes. Mi esposo, él pedía ayuda a la iglesia porque él ya se congregaba en una iglesia cristiana y le dijeron, hermano, lo único que tiene que hacer con su esposa es orar al Señor. Y iba yo en mi trabajo y el Señor tenía que trabajar en mí. Empezó a dejar música y empezó a dejar predicadores. Eso me empezó a llamar la atención. Un día volví a ver a mis hijas y a mi esposo orando, inclinados en mi cama, arrodillados. Por eso, arrodillados, para eso ella ya iban a la iglesia y se integraban a la iglesia con mi esposo. Y yo con dolor tan fuerte, a ver a mis hijas orando por sanidad, vi
y cerré mis ojos y dije, Señor, si eres el mismo que alaba mis hijas y mi esposo, te pido que me perdones y me levantes de esta cama. Permíteme ver a mis hijas crecer y seguir con mi esposo. Te pido que me perdones. Levántame de esta cama. Dame una nueva vida. Señor, perdóname y restaura mi matrimonio. Dame una nueva vida y dame a una iglesia. Y en esos días había un predicador que estaba orando por sanidad. Mi esposo me llevó y me dijo que te dé sanidad. Yo vi cuando empezó a orar. El pastor llamó y pasamos enfrente. Yo pasé, apenas si podía yo caminar. El pastor, cuando me tocó y empezó a orar por mí, yo sentí mi cabeza hasta los pies. Era un calor que me invadía. Solo lloré. No sé cuánto tiempo pasó. De repente, cuando ya vine yo a entrar en razón, yo estaba saltando. Alguien me abrazaba, sentí un calor, sentí una sanidad y los dolores se me habían desaparecido. No sé cuánto duró esto, pero en Dios me cambió. Un cambio en mi vida próximo fueron mis estudios. Fui a hacerme mis estudios y me dijeron que no tenía yo nada. Que aquella operación que me iban a hacer, era muy grave lo que me iban a hacer. Todos estaban limpios mis estudios. Ahí sentí la mano de Dios que fue. Entonces, nos empezamos a reunir en una iglesia cristiana y a mí me llamaron, siempre la atención me ha llamado siempre los cantos. Entonces, empecé esto 3 meses después de estar asistiendo a la iglesia cristiana. Yo ya caminaba, yo ya no tenía dolores, yo estaba sana, pero yo estaba agradecida con el Señor. Una vez saliendo del servicio de la iglesia, yo volteé y vi la iglesia donde me congregaba, que no sabía cómo se llamaba. Decía Nueva Vida. Y yo me puse a llorar porque cuando el Señor me levantó de la cama, yo le dije, Señor, dame una nueva vida con mi familia. Y la iglesia se llamaba Nueva Vida. Desde entonces camino con Jesús y Él siempre, todas nuestras plegarias que hacemos, Él nos contesta de alguna manera. Nosotros hoy en día tenemos 40 años de casados y 20 años viviendo de la mano del Señor. Y Él en ningún momento nos ha soltado. Tengo a mi hija, mis hijas, mis 2 hijas conocen del Señor y le damos gracias. Estamos muy agradecidos con ellos, con Dios, porque Él nos ha levantado a nosotros y Él ha estado presente en todo. Y le doy gracias porque el Señor nos levantó en nuestro matrimonio. Y hoy tenemos 40 años. Y es todo. Amén. Amén, mi hermano, amén. Sí, hermano, Muchísimas gracias, hermana. Ok, sí, adelante. perdón, sí, solamente quiero mencionar este libro de la Biblia que está en Efesios 5, 22, 24, que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a su marido en todo. En estos 20 años que tenemos de convertidos, yo en el 99, mi esposa Pili en el 2000, me dejó caminar 1 año solo y hemos aprendido que hemos podido estar sujetos el uno al otro, siempre de la mano de Dios. Y algún día quisiera yo compartir
mi testimonio, lo que me sucedió a mí en el 99, ahí en la sala de mi casa, cuando clamé de una forma muy fuerte a Dios y entregué mi vida al Señor Jesucristo. Hubo una manifestación muy fuerte, que algún día quisiera yo compartirlo. Les agradecemos este tiempo, pastores, hermanos, bendiciones, un abrazo y nuestros mejores deseos. Amén. Ok, hermanos, muchísimas gracias por compartir su testimonio y que el Señor igual de la misma manera les siga bendiciendo y que el Señor tenía un propósito para ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos, y le doy el tiempo a mi esposo. Pues bien, hermanos, hemos escuchado testimonios y pues la verdad es que vemos realmente el gran amor que Dios tiene para los que le obedecen. Como decía yo al principio, pues la clave de todo esto es la obediencia al Señor, y cuando realmente obedecemos al Señor, nos sujetamos a su palabra, a lo que nos dice, de verdad que vienen una serie de bendiciones de todas formas y maneras, y pues ya lo hemos escuchado ahorita con estos matrimonios. Entonces, le vamos a dar el tiempo a nuestro pastor para que él pueda compartir nuevamente lo que le toca. Adelante, pastor. Muy bien. Bueno, nada más, obviamente veo que tenemos invitados, que está el teléfono que dice Estrella Pink, que está el teléfono que dice Leti, y simplemente quiero comentarles que desconozco su situación, pero que nosotros lo que nos ha transformado, lo que nos ha ayudado, como los matrimonios lo han compartido, es que conocimos a Cristo. Y Cristo deja de ser solamente un Dios que está lejos para ser realmente algo que se puede vivir, una persona que quiere tener comunión con nosotros. Lo más importante que hay que comprender es que no necesitamos buscar a Dios porque Dios nos está buscando a nosotros. Y si hoy quieres invitar a Cristo para que esté primeramente en tu vida y después en tu matrimonio, yo quiero invitarte a que hagas una simple oración. Una oración que, aunque es simple, es muy poderosa. ¿Y en qué consiste? Simplemente en decirle a Dios que, bueno, hasta donde has llegado, hasta aquí puedes llegar y que ahora necesitas de su ayuda. Cuando tú haces eso, Él te escucha y te responde. Así que yo quiero que en los demás matrimonios cerremos nuestros ojos y a nuestros invitados les pedimos que si, por favor, pueden hacer esta oración. La oración no tiene nada de mágico, lo único que tienes que hacerla es de corazón. Así que vamos a orar. Precioso Señor Jesucristo, gracias porque hoy podemos ver que eres real en la vida de los matrimonios y que eres real en la vida de las personas. Señor Jesús, reconozco que viviendo apartado de ti, viviendo apartado de lo que el Padre ha designado para nosotros, solamente vamos dando tumbos. Y hoy me arrepiento de haber vivido así. Quiero pedirte que en este día vengas a mi vida y empieces a hacer los cambios que son necesarios en mi corazón, que pueda yo leer tu palabra y comprenderla. Creo que tú eres el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios que envió aquí a la tierra para que muriera en la cruz y mis pecados fueran perdonados. Todo eso en lo que me he equivocado queda perdonado. Y te pido que vengas a mi vida con todo tu poder y con toda tu fuerza para que empiece yo a cambiar y a entender el camino correcto que debo seguir. En el nombre de Cristo Jesús lo pido. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, déjame felicitarte. Por favor, comunícate con la persona que te invitó para que yo pueda explicarte un poco más y guiarte. Porque lo que acaba de ocurrir si tú hiciste esta oración es muy poderoso en tu vida y definitivamente necesitamos explicarte qué sigue ahora. Así que si lo hiciste, bienvenidos. Y bueno, por mi parte es todo. Les agradecemos mucho. Me da mucho gusto, Estrella, me da mucho gusto que hayan podido hacer la oración. Y mañana a las 11 de la mañana, hasta se me anda olvidando, ¿no? Mañana a las 11 de la mañana tenemos nuestra reunión regular de los domingos.
Por el momento, como no tenemos un lugar donde reunirnos, estamos reuniéndonos a través de este medio con la misma liga que te llegó hoy. Puedes entrar el día de mañana y podemos compartir juntos también una enseñanza de parte de Dios para nuestras vidas, para que lo podamos poner en práctica. Lo más importante es que no solamente escuchemos y leamos la palabra, sino que entendamos qué es lo que Dios busca en nuestras vidas y cómo podemos aplicarlo en nuestra propia vida todos los días. Y es todo un reto, pero es un reto emocionante. Muy bien. Solamente le pido a mi esposa que nos despida, que hagamos una oración, que hagamos una oración y bueno, adelante. Bueno, amados, gracias y paz del Señor. Damos gracias a Dios por la vida de Estrella, que hoy recibió a Cristo como su Señor y su Salvador. Estamos muy contentos de que así ha sido. Ha habido un gran propósito en que te hayas comunicado hoy acá. Y pedimos que se bendiga tu matrimonio, que se bendiga el matrimonio también de Leticia. Bendecimos el matrimonio de Lori, de Pili, de Maxi, de Liliana, de Alain y Mara, de Mari y Agustín. Bendecimos el matrimonio de Connie y de Moisés, de Francisco y de Fabiola, el de Silvia y Juan y el nuestro, y lo ponemos nuestro matrimonio en las manos del Señor. Amén. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Gracias y paz. Pues muchas gracias. Bendiciones a todos. Buenas noches, pastores. Buenas noches, los esperamos mañana a las 11. Juan, muchas gracias. Gracias, hermano Juan. Gracias, Silvia. hermanos. Gracias a todos los matrimonios que estuvieron ahorita pues presentes, escuchando la palabra y pues deseando que pues la palabra pues haya llegado en sus vidas y pues más que nada que pues reflexionemos y pues si alguno está en desobediencia, que se someta, que le pida perdón al Señor y pues vamos para adelante porque eso es lo que Dios quiere, que nos renovemos, que seamos fieles, obedientes a Él, para que nuestro matrimonio y nuestra propia vida en particular también pues se vaya fortaleciendo. El Señor está dispuesto, nos espera con los brazos abiertos día a día para que nos acerquemos a Él y Él nos vaya moldeando conforme como Él lo vaya deseando. Gracias, hermanos. Buenas noches. Que Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Que Gracias a descansen. todos y buenas noches. Bendiciones. Gracias. Gracias. Bendiciones a todos.